Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Hay mucha gente que cuando piensa en el manto o la túnica de Jesús tiene un razonamiento bastante místico. Es como si esa ropa tuviera algún poder, como si fuese una reliquia. Querido oyente, aquí estamos con una nueva edición de Ruta 66, el camino al poder y los milagros que Dios realiza. Con el fin de la Gran Depresión, la mítica Ruta 66 pasó a ser una de las carreteras principales para los viajeros con destino a Los Ángeles, que realizaban paradas turísticas en el impresionante Gran Cañón del Colorado, al norte de Arizona. Uno se queda sin palabras al ver esta obra de la naturaleza y de la creación de Dios. Pues una sensación similar y aún mayor es la que podemos experimentar al viajar por los 66 libros de la Biblia. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda Pascal Osorno y me alegra que puedas estar con nosotros conociendo los hechos maravillosos de Jesús en nuestra serie sobre el Evangelio. Hoy nos detendremos en los capítulos 8 y 9 de Mateo, que nos ofrece una impactante secuencia de sanidades realizadas por Jesucristo. Te mostraremos la importancia de estos hechos hablando del tema ante el poder sobrenatural, la elección es radical. Y es que nadie puede quedarse insensible ante Jesús. Con tantas evidencias del poder del Evangelio, ¿cuál será tu decisión? ¿Actuando Dios? ¿Quién lo impedirá? Él es el mismo ayer y hoy. ¿Qué te parece formar parte de esta historia? Nos has acompañado cuando Jesús presenta el reino de Dios. Es la ética de ese reino siempre haciendo distinción entre aquello que es falso y lo que es verdadero. Muy bien. Ahora Jesús empieza a revelarnos, a mostrarnos el poder del reino. El rey mesiánico ha llegado y está demostrando que es de hecho el rey. Al llegar al capítulo 8 nos vamos a quedar sorprendidos. Al fin y al cabo muchos milagros extraordinarios aparecen aquí. De hecho, los capítulos 8 y 9 presentan 9 milagros sorprendentes realizados por Jesús. Y aquí, fíjate lo que nos encontramos ya en la primera parte del capítulo 8, vemos a un leproso siendo sanado. Él quiere ser sanado y se lo pide a Jesús. Jesús tiende la mano, toca al hombre y éste es purificado. Eso nos llama la atención porque por la ley no estaba permitido que se tocara a un leproso. Se trataba de una persona impura, inmunda, apartada de la sociedad por su impureza ceremonial. Tratándose de un hombre enfermo, muchos tenían miedo de ser contaminados. Después, a partir del versículo 5, tenemos la llegada de un hombre que es un centurión de Capernaum, que le pide a Jesús que sane a su siervo que está paralítico en casa sufriendo terriblemente. Jesús promete sanarlo y entonces él dice que no merece recibir a nadie como Jesús debajo de su techo. Bastaba con que Jesús dijera una palabra, pues él sabía que Jesús podría hacerlo. Jesús entonces lo elogia diciendo que nunca encontró tanta fe en Israel y dice cosas que podrían sorprender e incluso asustar a los demás que estaban escuchando. Os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y así Jesús da la orden con su palabra y el siervo del centurión es sanado. Entonces, justo después, la suegra de Pedro está enferma con fiebre en casa. Jesús la toma de la mano y la fiebre desaparece, siendo entonces sanada, y el texto termina diciendo en el versículo 16 que al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. De hecho, esta frase viene de Isaías 53, versículo 4, que es el texto que habla del siervo del Señor.
Por lo tanto, ¿qué hace Jesús aquí? Él hace 3 milagros que terminan por escandalizar el ritualismo de los fariseos porque toca a una mujer, toca a un leproso y no ve problemas en acercarse a un gentil. Él muestra que el poder sanador de Dios está con él mientras los religiosos legalistas y ritualistas no entienden el comportamiento de Jesús y empiezan a tener un alejamiento mayor del Señor conforme el poder de Dios se manifiesta. Ante esto entonces se interrumpe la serie de milagros y surge un texto que nos dirá que cuando Jesús vio una multitud a su alrededor, dio órdenes para que cruzaran al otro lado. Entonces un maestro de la ley se le acerca y le dice: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús, «pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Sígueme», le replicó Jesús, «y deja que los muertos entierren a sus muertos». Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jesús prueba que Él es el Mesías, que Él es el Señor, el siervo del Señor, prometido en Isaías 53. Aquí Él nos enseña que ante ese poder sobrenatural, la elección es radical. Como Jesús demostró la verdad de quién era Él, no hay opción: o estás a favor de Jesús y junto a Él, o te apartas de Él, tal como ocurrió con los fariseos de su época. Es difícil seguir a Jesús, pero no hay opción: o estás a favor o en contra. A continuación veremos a Jesús calmando una tormenta. Los discípulos aterrados en el barco creían que iban a morir. Entonces Jesús, dice el texto, se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo completa calma, con lo que los hombres quedaron perplejos, preguntándose quién es ese que incluso el viento y el mar le obedecen. Justo después Jesús va a sanar a 2 endemoniados, que son los endemoniados gadarenos, y ellos le suplican ser enviados a un hato de cerdos. Estos hombres vivían en tumbas dominados por aquellos poderes del mal, y ellos entonces son liberados y los demonios entran en los cerdos, que son lanzados desde el precipicio y mueren ahogados. Pero aquellos que cuidaban a los cerdos se asustaron ante lo sucedido después de ese tremendo milagro de Jesús. A continuación, Jesús también sana a un paralítico que le fue traído tumbado en una camilla, conforme nos va a enseñar el inicio del capítulo 9. Y una vez más escandaliza al público religioso a su alrededor diciendo que sus pecados quedan perdonados. Aumenta la ruptura entre Jesús y los religiosos que están acusando a Cristo de estar blasfemando por su comportamiento. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Jesús enseñó que Él rompió con ese ritualismo en los 3 primeros milagros, con aquella actitud de tocar a la mujer, tocar al gentil, de tocar al leproso, al que era impuro. Ahora Jesús enseña su tremendo poder. Él, digámoslo así, sana la naturaleza que está aquí dominada por la horrible tormenta. Él tiene poder también sobre los demonios. Él sana a los endemoniados y a un paralítico perdonando sus pecados. El poder de Jesús es completo, es total, es extraordinario. Ante el poder sobrenatural, la elección es y debe ser radical. Todo a favor de Jesús. Si nos paramos a pensar y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, la única opción es estar del lado de Jesucristo. Por ello, a continuación veremos el llamado de Mateo, que estaba sentado en lo que podríamos llamar la oficina de impuestos, porque era un cobrador de impuestos. Jesús entonces le invita y le dice: «Sígueme». Y Mateo se levanta y le sigue. Es decir, ante el claro poder de Cristo, ese poder sobrenatural, la elección fue absoluta y radical. Jesús entonces se va a comer con Mateo y en casa de aquellos que eran considerados pecadores. Pero una vez más, los religiosos se quedaron indignados. Entonces Jesús dice: el que está enfermo es el que necesita de un médico, y quien se considera sano no necesita nada. Luego Jesús es cuestionado por los discípulos sobre el ayuno, y él dice que lo que importa no es eso en ese momento, pues llegará el tiempo en que ellos ayunarán y no vale la pena mezclar las cosas viejas con las nuevas, porque si no se estropeará también.
porque el remiendo que ponemos en una ropa también se puede estropear con facilidad si tomamos una ropa vieja y le ponemos un remiendo nuevo. Es decir, es necesario hacer un cambio radical, no solamente un ajuste. Y terminando aquí este capítulo 9, aún veremos a Jesús sanar a una mujer que venía sufriendo por 12 años de hemorragias. Ella se acerca por detrás de él, toca su manto y es sanada. Su salud es totalmente restablecida conforme a lo que vamos a encontrar en el texto. Después él va a la casa de un líder de la sinagoga cuya hija se había muerto y Jesús hace evidente su poder, no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte, y resucita a la niña de una manera extraordinaria. Y finalizando la última parte, tenemos todavía la sanidad de 2 ciegos y un mudo. Cuando ellos son sanados, los ciegos claman a Jesús pidiendo misericordia y llamándole Hijo de David, reconociendo que él era el Mesías. Ellos entonces son sanados por Jesús, y finalmente aquel mudo también, que tenía un demonio que le provocaba su silencio. Es sanado y de repente empieza a hablar. Y una vez más los fariseos enfurecidos dicen que es por el príncipe de los demonios que Jesús era capaz de hacer eso. La actitud ante Jesús no puede ser una actitud cualquiera. Frente a quién es Él y a su poder sobrenatural, nuestra elección necesita ser radical. O será una elección semejante a la de Mateo, que le siguió por el resto de su vida, o a la de los fariseos, que se resienten, que se enfurecen y se alejan. Mi querido oyente, ante este poder de Jesús manifestado a todo el mundo y en particular a aquella nación, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué elegirás en lo más profundo de tu corazón? Aquí no necesitamos GPS, ya tenemos la ruta calculada. Es la Ruta 66 que nos lleva a un destino seguro, Jesucristo. Ha llegado el turno de las preguntas aquí en Ruta 66. Continuamos en Mateo capítulos 8 y 9. Después de la exposición, seguramente las preguntas ya empiezan a surgir. ¿Qué querrá decir Jesús cuando afirma: a los súbditos del reino se les echará a la oscuridad? Allí en el versículo 12. ¿No es esto peligroso? ¿No produce cierto escalofrío? Ya ves, al leer esto algunos podríamos estar algo preocupados. ¿Qué es eso? Jesús va a implementar, a traer el reino de Dios, y ahora dice que los súbditos serán echados a las tinieblas, donde hay rechinar de dientes. ¿Qué significa eso? ¿Qué palabra extraña es esa? Lo que ocurre es que hay aquí una realidad un tanto irónica. Lo que se esperaría es que el propio pueblo de Jesús, el pueblo judío, principalmente los religiosos, pudieran darse cuenta de quién era Jesús. Sin embargo, esos religiosos no lo están viendo. Entonces la ironía es que aquellas personas impuras, como el leproso que tenía que estar apartado, o el centurión que demuestra una fe impresionante aun siendo romano, son los que se están dando cuenta de quién es Jesús. Ellos están escuchando las buenas nuevas del reino, y aquellos que serían los primeros candidatos del reino lo están rechazando. Eso significa que algunos religiosos de su época, así también como otras personas que actúan de manera semejante, van a perder esa posición, mientras que gente que viene de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, van a recibir este mensaje del Evangelio de Cristo. Este texto llama mucho la atención. El hombre del tiempo, Jesús, reprendió la tempestad, el viento. ¿Es esto literal? ¿Hay algún significado detrás de esta realidad? ¿Cómo puedo interpretar este pasaje? Mira, lo que hay de interesante aquí es que nosotros vemos a Jesús mostrar su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, tanto en el aspecto físico como en el químico y en el biológico. Jesús tiene poder sobre todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros vemos una tormenta de una manera
como podríamos decir, científica. Pero en la antigüedad siempre entendían que detrás de aquello que ocurría en el mundo natural habían fuerzas sobrenaturales, otros poderes que no podemos ver. Entonces, la enfermedad es reprendida, los espíritus malignos, los demonios son reprendidos también, e incluso la tempestad es reprendida. Y se tiene que someter al poder tremendo y pleno de Cristo. Esto comprueba aquí que Jesús es un ser divino. Él es el Hijo de Dios de verdad. Me ha parecido que has mencionado hace un momento que tenemos la costumbre de observar los hechos de forma científica. ¿No será que esos endemoniados eran en realidad personas con trastornos mentales? ¿O existen de hecho demonios que toman el control de las personas y someten a seres humanos a esta situación aquí descrita? Esta pregunta es muy interesante. Y es que vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, referencias a personas que eran lunáticas o, como dice la propia Nueva Versión Internacional, epilépticos. Por tanto, la Biblia menciona personas con enfermedades mentales propiamente dichas. Pero por otro lado, el texto menciona claramente la presencia también de endemoniados. La verdad es que mucha gente tiene dificultad con aquello que es sobrenatural. Vamos a imaginar que esos endemoniados eran personas con problemas mentales, pero observa lo que la Biblia nos va a mostrar no tiene nada que ver con eso. Fijémonos en los endemoniados aquí. Los demonios salen de ellos y se van de repente a aquellos cerdos. Entonces, si fuese una cuestión apenas de problemas de personalidad, problemas psicológicos, podríamos decir, ¿cómo es que vamos a explicar que los demonios entraron en aquellos animales? ¿Será que los cerdos también tienen algún problema psicológico profundo? La verdad es que esa explicación es insuficiente, no tiene mucho sentido. Ahora bien, el capítulo 9 empieza contando la historia del paralítico de Capernaum. Si su problema era su enfermedad, ¿por qué entonces Jesús decide perdonar sus pecados yendo a otro tipo de enfermedad, podríamos decir? ¿Qué tiene que ver aquí la enfermedad física con el perdón de pecados? Esa cuestión es muy interesante. En realidad pensamos a primera vista que el problema del hombre es su necesidad física, pero Jesús no está aquí siendo una especie de curandero, quitando simplemente las enfermedades de las personas, solamente ayudando a algunos a sentirse mejor físicamente. No, queda muy claro que lo que Jesús está demostrando y con claridad es que Él es el siervo del Señor que vino a traer el reino mesiánico. Y el problema más serio no es solamente la enfermedad física, sino la necesidad espiritual. Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, y como Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Por eso la sanidad no es solamente física, sino que es completa, es espiritual también. Y el perdón de los pecados está incluido en esa sanidad más amplia, más abarcadora. Por otra parte, una cosa que llama mucho la atención son los versículos 21 y 22 del capítulo 9 de Mateo. ¿El manto de Jesús puede sanar? ¿Sus vestiduras sanaban a las personas? ¿Su ropa tenía poder? Con tocar todo se transforma. ¿Cómo se explica todo esto? Esta cuestión es muy curiosa. Hay mucha gente que cuando piensa en el manto o la túnica de Jesús tiene un razonamiento bastante místico. Es como si esa ropa tuviera algún poder, como si fuese una reliquia o algo parecido. Pero observa, no es exactamente eso lo que la Biblia enseña. Ese razonamiento es muy común en el paganismo, pero la Biblia lo que nos dice es lo siguiente, que la mujer fue sanada por su fe. Si la ropa, el manto de Jesús sanase por sí solo, todo el mundo que lo tocara se curaría, los discípulos o cualquier persona, pero ella fue sanada por su demostración de fe. La ropa de Jesús no era mágica, sino que era la fe en su persona lo que sanaba. En el versículo 32 del capítulo 9 de Mateo nos encontramos con un mudo endemoniado que fue sanado por Jesús. ¿Es que las enfermedades son causadas o provocadas por demonios? Esa pregunta es un tema fascinante y llamativo. En primer lugar, hay que decir que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento una respuesta positiva diciendo que diversas enfermedades pueden tener un origen espiritual, pueden ser causadas por demonios que de hecho existen. Pero fíjate, aquí tenemos que tener un poco de cuidado
porque a partir de eso nadie debe imaginar que toda o cualquier enfermedad es provocada por demonios. Estás constipado, tienes un resfriado y estornudas y alguien entonces dice, sal fuera. No es así, ahí se complica la cosa, ya es una exageración. Hay enfermedades que pueden estar relacionadas con la acción de espíritus malignos, pero no podemos exagerar e intentar entender que todo puede explicarse de esa manera. Gracias por todas estas respuestas y gracias, amigo oyente, que nos estás acompañando en esta aventura por la Biblia. Ahora viene la mejor parte, la conclusión, la aplicación para nuestra propia vida. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en el Evangelio de Mateo capítulos 8 y 9. Nuestro tema, ya lo sabes, ha sido, ante el poder sobrenatural, la decisión es radical. Hemos visto cómo Jesús hizo 9 milagros extraordinarios, fueron 8 sanidades y también con su poder Él pudo reprender la tormenta, el viento y el mar. Y Jesús entonces muestra que Él era divino, que Él era Dios, y Él era el siervo sufriente de Isaías, que demostró su poder, escandalizó a los fariseos de su época y sitúa nuestras vidas ante una gran decisión. Jesús no es aquella persona que podemos oír y permanecer insensibles en una actitud de irrelevancia hacia Él. No, su presencia es demasiado extraordinaria. Ante eso, amigo mío, aquí va nuestra aplicación. Ha llegado el momento en que pienses de forma seria en tu corazón, después de tantos milagros, palabras extraordinarias y tantas pruebas, ha llegado el momento de que también tomes una decisión. ¿Qué harás con Jesús? Querido oyente, Ruta 66 termina por aquí, pero todavía tenemos mucho que descubrir sobre la vida y enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo. A propósito de la mítica Ruta 66, ¿sabías que desde allí parte el Gran Cañón del Railway, un trayecto en tren que se adentra en las entrañas del magnífico Gran Cañón y que es una alternativa perfecta para quedarse unos días por la zona antes de seguir con la ruta? Cuéntanos tu experiencia. Síguenos a través de nuestro podcast en la aplicación RTM 360 y en Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. También esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 si lo haces desde fuera de España. Te acompañó una vez más Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.